acerca de la palabra de Dios. Y bueno, comentándoles que David y Eva se encuentran ahorita en el campamento, por eso es que el día de hoy no pudieron estar. Oren por ellos, oren por los pequeñines para que pues Dios esté en control. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar prácticamente de algo o darle continuidad a algo que habíamos visto anteriormente. Es referente a la segunda carta de Pedro, si gustan situarse en ella, por favor. Vamos a recordar un poquito la clase anterior. Con esto quiero comentarles que terminamos, inicios de años empezamos a leer las cartas de Pedro. La primera carta pues ya fue concluida con David, la última prédica, el último servicio que tuvimos, que fue hace como 15 días, y esta que se había postergado, pero que sin duda es necesario llevarla pues a finalizarla más que nada. Vamos a recordar un poquito acerca de qué habló la segunda carta de Pedro. No sé si recuerdan, habíamos hablado acerca de que la Biblia nos advierte contra los falsos maestros. Pedro hace mucho énfasis en esa segunda carta, derivado de que pues se habían creado, o más bien se había desvirtuado el mensaje inicial de Jesús, ¿no? También nos advierte sobre las personas prácticamente que en este caso se alejaban de la relación con Dios, ¿no? Que en el tiempo ellos cambian y sus convicciones y su forma de pensar al final es moldeada por el mundo, ¿no? Prácticamente se amoldan tanto al mundo que dejan de lado lo que es la palabra de Dios. También Pedro nos invitaba a esforzarnos en añadir más cosas a la fe. ¿Recuerdan esta parte importantísima? Y también confirmaba Pedro su autoría en ambas cartas, ¿no? Él mismo en los primeros versículos decía que él era la continuación más bien, y eso ahorita lo vamos a ver en el primer versículo. Por último, antes de morir, él aseguraba, o Pedro hacía mucho énfasis en que debía enviar un mensaje como recordatorio. A ese mensaje quería que trascendiera, y hasta el día de hoy ha trascendido, porque el día de hoy lo seguimos escuchando, y él se aseguraba de que ese mensaje nos mantuviera fieles. ¿Sí recuerdan esto? ¿Sí le echaron una leída por ahí a su anterior, los anteriores apuntes? Cada vez que se tenga un seguimiento, hermanos, una recomendación que les doy es que lean en sus casas. Que lo que digo o lo que diga David o la persona que se suba, constátenlo con la Biblia, llévenlo a la reflexión y valídenlo. No solamente porque yo me pare aquí enfrente de ustedes, quizás me equivoque, ¿no? Que no es la idea, pero valídenlo. Esto es un seguimiento que se lleva, y pues prácticamente es importante que lo atesoremos. Prácticamente esta imagen la coloqué en el anterior servicio. A ver, así al azar, díganme, yo les ayudo con la primera. ¿Cuáles son las 7 virtudes o 7 características que mencionaba Pedro? A ver, Pati.
¿Ok? ¿Sí escucharon? De todas maneras aquí se las pongo. ¿Recuerdan? Pedro hacía énfasis en que nos decía que si no queríamos caer, sí, añadiéramos esto a nuestra fe. Como lo dijo Patti, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y lo más importante, el amor. Si no queremos caer, tenemos que añadir eso a la fe que tenemos. El día de hoy vamos a ver la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Y vi esta imagen y en realidad me hace pensar en el momento en el que vivimos. Es muy complicado, hermanos. De verdad que es triste. Yo casi no me gusta ver más bien las noticias, pero a veces sin querer pues las tengo que ver, o me salen en el Face o en las redes sociales. Y precisamente ayer le decía a Miri, digo, yo no sé si es mi imaginación, pero cada vez las cosas aquí en Morelos se están poniendo más complicadas. Muertes en el mercado, muertes en restaurantes, familias que a lo mejor pues no tienen nada que ver, y muchas cosas que están pasando que a veces me hace pensar, digo, ay Dios mío, esto ya se salió de control, y a lo mejor ya está desde hace mucho tiempo, pero no me he querido dar cuenta, ¿no? Imaginarme en el Medio Oriente cómo es que, pues yo pienso que esto es un edificio que en algún momento albergaba, no sé si familias o era de oficinas, pero la destrucción pues prácticamente se hace presente en todo el mundo. Dios, Jesús en este caso, es un espectador queriendo ayudarnos, pero en realidad nosotros somos el problema. Es triste decirlo, pero nosotros somos el problema, hermanos. Afuera prácticamente la destrucción es tan devastadora que muchas veces nos llegamos a hacer preguntas como: Dios, ¿por qué dejas que esto suceda? Cuando a mí me dijeron que Jesús iba a regresar por segunda vez, sinceramente yo me imaginé esto, ¿no? Es algo muy cercano a lo que yo imaginaba, así como que todos tranquilos, todos hasta se dieron tiempo de arreglarse, ¿no? Y dije, no, eso va a ser fantástico, ¿no? Pero la verdad que leyendo la palabra, profundizando un poco más, me deja dudas. Yo no sé si así a lo mejor en algún momento cuando baje Jesús diga, así va a ser, pues así será, ¿no? Pero a lo mejor nos vamos a encontrar con algo como esto, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que estar preparados para esa segunda venida. Hoy sí traje, aquí lo puse para, no se ve muy bien, pero si me pueden acompañar en sus Biblias, por favor. Perdón, me voy a parar aquí. Segunda de Pedro 3:1-18 dice: queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo.
En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Hermanos, Pedro hace alusión a una segunda carta, a una segunda advertencia. Y aquí lo marqué. Dice que nos escribe por segunda vez, procurando refrescarnos la memoria. Cuando a ti te dicen, oye, te voy a refrescar la memoria, ¿tú qué piensas? Que se te olvida, es correcto, te lo voy a volver a recordar por si se te olvidó. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de que el ser humano por naturaleza tiende a olvidar las cosas y que constantemente tenemos que estar buscando alguna dinámica en la cual sea por medio de otra vez la lectura o que lo practiquemos o en este caso compartirlo, ¿no? Aquí Pedro nos está comentando acerca de refrescarnos la memoria. ¿Para qué? Para tener una mente íntegra, para ser íntegros, para dar ese ejemplo que vino a dar Jesús. ¿Sí? No podemos pensar en algo bueno, pero actuar con algo malo. Tenemos que ser íntegros, tenemos que tener una mente íntegra. ¿Para qué? Para recordar las palabras que los santos profetas anunciaron. Y también hace énfasis a lo que es nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles, lo que nos dan los evangelios. Prácticamente en esta parte nos da a entender la unión o la esencia más bien entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, a través de profetas y a través de apóstoles. Pero me llevó a pensar esto, para que recuerden, dice aquí, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron. La verdad que recordar implica meterse, ¿no? ¿Cómo podemos recordar algo si ni siquiera lo leemos? ¿Cómo podemos recordar algo si ni siquiera nos damos el tiempo para poder instruirnos? Es difícil. Yo creo que en esta parte sería bueno que evaluemos, hermanos, la disciplina que nosotros tenemos o que usamos para poder retroalimentarnos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de un estudio bíblico que tengamos balanceado, en el cual podamos de alguna manera refrescar nuestra memoria y entender esta segunda advertencia que nos da Pablo. Después dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo? Y hace una pregunta, dice, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego y reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Varias cosas, hermanos. Últimos días. Muchos eruditos, muchas personas estudiosas de las Escrituras dicen que los últimos días ya están. Unos dicen que inició desde que Jesús partió. Les comentaba hace rato acerca de cómo vemos al mundo. Realmente es triste y devastador. Cada día se va descomponiendo más y va adquiriendo una forma en la cual, no sé si han leído Apocalipsis, quiero pensar que sí, que es uno de los libros que
son más difíciles de interpretar, pero nos deja muchas cosas que en algún momento dices, esto se está saliendo de control, nos estamos pasando de los límites. Yo creo, hermanos, que los últimos días ya está. Dice, vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Prácticamente son aquellos enemigos de la fe. Aquellas personas, yo creo que te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que me dicen el aleluya, ¿no? Ahí viene el cristianito, ahí viene el aleluya, ¿no? A lo mejor sí. Es gente que a veces no entiende la escritura, no alcanza a ver lo que Dios quiere dar a entender. Y es fácil reconocerlos. Prácticamente sus malos deseos son muy, pues de alguna manera muy visibles y podemos identificarlos. A mí nunca me han hecho esta pregunta: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Se refiere a Jesucristo. No sé si alguno de ustedes les han dicho a algún amigo, pues no, que tu Jesucristo iba a venir y iba a salvar. A mí en lo personal nunca me lo han dicho. Pero si en algún momento me tocara, tendría yo que estar preparado para saber qué le digo, ¿no? Dice aquí, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Yo les preguntaría a ustedes si en algún momento el amigo, el compañero de trabajo, el vecino, no sé, les dijera, oye, ¿y qué pasó con tu Jesucristo que iba a venir? Pues no, que mucho poder. Yo he visto que desde el principio, lo poco que sé de Caín y Abel hasta la fecha, el hombre sigue siendo tan malvado. ¿Qué le responderían? ¿Qué argumentos le darían a él? Quizás sería complicado, ¿no? Porque si él mismo no cree en la Biblia, a lo mejor les refutaría y le diría, bueno, ¿y cómo sé que tu palabra la escribió alguien como yo? Esto me hizo pensar, hermanos, en que tenemos que estar preparados, en que tenemos que estar constantemente leyendo la palabra del Señor, leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para que sepamos qué decir en ese momento. Yo les quiero hacer una pregunta, a ver quién me contesta. Si yo necesitara muy dentro de mí algo de fe, ¿ustedes qué me recomendarían leer? Salmo 119 dice aquí. ¿Perdón? Filipenses 4:7. Pati, Hebreos. Si hablamos de amor, Juan. Digo, toda la Biblia habla de amor, ¿verdad? Pero en especial Juan. Así es, hermanos. Necesitamos tener esa convicción de todos los días estar retroalimentándonos de la palabra, porque eso va a hacer que cambie nuestra forma de ser, y eso va a hacer que cambie nuestra mentalidad, nos va a llegar a tener una mente íntegra y a recordar aquellas palabras, ¿sí? Nos va a refrescar la memoria para que no se nos olviden las cosas. Dice aquí más adelante, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo, también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Muchos allá afuera intencionalmente olvidan esto porque no les conviene. Muchos de nosotros intencionalmente olvidamos leer
porque estamos tan atareados más en las cosas del mundo. Muchos intencionalmente no venimos a nuestras reuniones porque quizás en algún momento permitimos que, pues no pasa nada. Muchos intencionalmente dejamos de dar ese mensaje, esa noticia que Jesús nos encargó de compartir, porque creemos que estamos haciendo suficiente en el día. Y así puedo a lo mejor decir 1000 cosas, pero intencionalmente olvidamos a veces cosas. Dice aquí, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra. Esto, la creación, perfectamente está ligada en Génesis. Ahí podemos ver los detalles de la creación, cómo es que Jesús se encargó de ese mundo de tinieblas que menciona, separar en algún momento la tierra y el agua, crear límites, ¿no? Crear el cielo, crear animales, nos creó a nosotros, y todas las cosas que actualmente vemos son creación suya. Si ustedes miran el mundo, es perfecto en la forma natural, ¿no? Podemos respirar, hay animales que aportan mucho a lo que es pues se puede decir, no sé si las plantas, toda la parte de la naturaleza, y eso nos trae beneficios a nosotros. El mundo está creado perfectamente, nosotros nos hemos encargado de poco a poco irlo destruyendo, ¿no? Ahora dice, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. A esta parte es a la que yo me refería. Muchos podemos imaginar que la segunda venida de Jesucristo va a ser, se abre el cielo y baja con sus ángeles y wow, ¿no? Y empieza lo que ya conocemos. Pero realmente, hermanos, esto me hace pensar en algún momento, ¿cómo será? A lo mejor no va a ser tan bonito como yo lo estoy pensando. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hermanos, cuando dice esta escritura 1000 años, un día, 1000 años, no se refiere a que a lo mejor ahorita ya tiene 6 días allá en el cielo y ya pasaron 6000 años, por decir así. Simplemente hace alusión, el tiempo no es un obstáculo para Dios. El tiempo no es algo que interfiera en los planes de Dios y de Jesús. Asimismo, dice aquí, como un día es igual a 1000 años, a lo mejor lo pudo haber dicho de ayer a hoy, no sé, por decir así. El tiempo no es obstáculo, Él tiene los tiempos perfectos. A Él el tiempo prácticamente no le afecta en nada. ¿Sí? Más adelante dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Esta parte, hermanos, es increíble ver y profundizar el gran amor que tiene Dios hacia el ser humano. Cómo decide esperar para que las personas que están llegando y que tienen deseos de conocer a Jesús y a Dios, dice, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Es increíble el amor que nos tiene y cómo nos ve. No importa que llegue hasta el último, Él va a esperar y va a tener la paciencia para que podamos ir con Él arrepentidos y Él nos pueda acoger y decir, ven,
aquí estoy yo. Dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella y será quemada. Cuando dice vendrá como un ladrón, ¿qué se imagina? Que cuando menos lo esperemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, sería importante que cada día que te levantes todos los días tengas en mente esto. Puede ser que hoy mismo, si Dios así lo dijera, podría acabarse esto. En el mundo, en los chistes dirán, y que te agarre confesado, ¿no? Aquí no aplica. Más bien, dice aquí, en ese momento desaparecerán con un estruendo, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Cuando yo veo eso, me logro imaginar, no sé, quizás algo nuclear, quizás algo que, no sé, que totalmente no cubra el cielo, ¿no? Y dice, los elementos serán destruidos por el fuego. ¿Cuáles elementos, hermanos? ¿Qué creen que sean los elementos? La tierra, el agua, el fuego, los animales, la vida. Quizás sea eso. Dice aquí que los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Leyendo un poquito más a fondo, algunos estudiosos mencionan que los elementos se refieren precisamente a las cosas que dominan este mundo, aquellas cosas que nos esclavizan, aquellas cosas que nos hacen dejar de ver a Dios. Más adelante lo vamos a checar. Dice, ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían de vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios, del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Todo será destruido, prácticamente no va a quedar absolutamente nada. O sea que no te imagines que te vas a meter debajo, vas a crear un búnker, no sé, tantas cosas que todo será destruido. Y nos invita, dice, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. En esa época, bueno, se refería a las iglesias, Galacia, Capadocia, Siria, dice, y a muchos más. No recuerdo si era a otros más, pero en sí el mensaje es universal. Dice, ustedes no deberían vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente. Me hizo pensar, te estás desgastando mucho, Miguel, en cosas materiales. Tu casa, la casa que tanto trabajo costó construir, se va a acabar, se va a caer. Tu coche que tanto lo pules, se va a quemar. Tus cosas que tanto cuidas, se van a ir en algún momento, se van a podrir. Dice, la venida del Dios, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán
nuevamente elementos, prácticamente todas aquellas cosas impuras estarán sobre el calor de las llamas. Dice, mientras eso sucede, mientras esperan estos acontecimientos, nos dice que nos esforcemos para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. A eso me refería hace rato, cuando les dije que prácticamente que nos agarre confesados. Hermano, yo te quiero preguntar hoy o en esta semana, ¿qué tanto nos hemos esforzado en añadir esas cosas que a lo mejor quizás pues nos cuestan trabajo aceptar? ¿No? ¿Qué tanto nos esforzamos para que Dios en este momento, si en este momento se acabara el mundo, nos hallara, como dice aquí, sin mancha y sin defecto y en paz con Él? ¿Ustedes creen que estarían listos para presentarse delante de Dios o delante de Jesús y decirle: aquí estoy, Señor, hice mi mejor esfuerzo, tú júzgame? La verdad, sinceramente, yo creo que yo no. Yo creo que Dios está siendo piadoso conmigo y me hace recordar lo que aquí arriba decía, que tiene paciencia conmigo, porque espera que me arrepienta. Así es, hermano, si tienes algo que tratar, algo que te esté incomodando, que te pese, que sientas y que sabes perfectamente que está en tu corazón añadido, que a lo mejor no puedas perdonar a alguien, que a lo mejor alguien te lastimó y no se lo has dicho, que a lo mejor no quieres aceptar algo que es notorio y que muchas personas te lo han dicho, que a lo mejor en tu corazón alberga cierto resentimiento, porque a lo mejor las cosas no se están dando como Dios quiere. Yo te invito, y me invito también, a que vayas con Él, a que externes eso, y que si es necesario ir a confrontar a otra persona y decirle lo que tengas que decirlo, hazlo. Quitémonos de chismes, hermanos, quitémonos de cosas que no nos llevan a edificar, que nuestra boca sea solo para edificar, que sean cosas buenas, que veamos la unión, que veamos al otro hermano que necesita ayuda, que no solamente veamos lo que nosotros necesitamos. Somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y como iglesia, así como Dios y Jesús nos ayuda, tenemos la convicción de hacerlo también a nuestro alrededor. Dice, en todas sus cartas, hablando de Pablo, se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes transgiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Cuántas cosas vemos afuera? Nos vamos a meter a lugares donde traen otras cosas ahí en su mente. Dice aquí, tergiversan las cosas, tuercen las escrituras a conveniencia. Dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Dice aquí, hermanos, puesto que ya saben esto, nosotros sabemos, conocemos de la palabra, sabemos perfectamente que tenemos que mantenernos fieles, que no basta con creer, que no basta con pensar que si vengo todos los domingos y los miércoles aquí a las reuniones es más que suficiente. Eso es mentira, hermano. No te engañes. Nosotros necesitamos llevar una vida ejemplar como la llevó Jesucristo. Y si vemos, yo los exhorto y me exhorto también
que alguno de nuestros hermanos no está llevando una vida íntegra como la está marcando Pedro y como nos las hace saber, hermano, acércate, dile con respeto y con amor, coméntale la situación. No tiene por qué enojarse, porque aquí no venimos a criticar a los demás, sino venimos a crecer. Conclusión, hermanos, tenemos que mantenernos alertas, no sea que arrastrados por ese error de esos libertinos perdamos la estabilidad y caigamos. Cuidado con caer en la fe con engaños. Cuidado, hermano, si piensas que por no venir una reunión, 2 reuniones, porque me fui de fiesta, porque no sé, vino la familia, por X situación. Cuidado, hermano, en no caer en esas situaciones. Cuidado también en hablar cuando un hermano no está presente. Preferible, mejor, que si vamos a decir algo, lo digamos de frente a esa persona. Evitémonos problemas, hermanos. Mantengámonos alerta, ¿sí? Porque a veces el libertinaje o las personas libertinas nos hacen caer. Cuidado con aquellos también con los que nos juntamos, ¿no? No todos te van a llevar a esa estabilidad que queremos tener. Y por último, hermanos, definitivamente podemos estar aquí, podemos repasar, podemos aprender, pero algo importantísimo para finalizar las cartas de Pedro, y que si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, ante todo, pero no olviden, pero el día del Señor, ya que todo, por eso, queridos hermanos, así que ustedes, si se dan cuenta, hermanos, Pedro se está preocupando en exceso, porque no olvidemos, porque recordemos que lo que mejor debemos hacer, dice aquí, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento. La gracia y el conocimiento nos van a dar, ¿sí? O nos van a catapultar a mantenernos fieles. Si nosotros no somos agradecidos y no atesoramos lo que las personas pasan a hablar acerca de la palabra, no lo que diga yo, la palabra de Dios, todos los días, va a ser difícil que ustedes encuentren una estabilidad. Van a caer, y Pedro ya lo advirtió. Así es que estamos a medias, hermanos. No sé cómo la estés pasando, no lo sé. Estos días son días de, pues de alguna manera de estar con la familia, muchos, de convivir, de confraternizar, de compartir. Háganlo sanamente, diviértanse. Pero siempre tenemos que ser agradecidos todos los días. Y no dejemos de leer, no porque tengamos al invitado, no porque tengamos a fulano, no porque tengamos que hacer muchas actividades. No dejen de leer su palabra, hermanos. No dejen de reflexionar. Esto es todo, hermanos. Yo les agradezco. Realmente es una carta muy pequeña, pero lo que hace énfasis en mí es que debo recordar constantemente que Jesucristo es el que me trajo aquí. Normalmente no hago esto, pero quiero pedirles que cierren sus ojos y que hagamos una oración más.